¿no? Entonces habría un despertar con respecto a eso, ¿no? Pero lo que hay ahora es no una novela política, porque bueno, finalmente toda novela es social, y si es social es política, ¿no? Lo que habría, yo creo, es una literatura de la violencia en el mundo entero, ya, claro, ¿no? Que hace que... una de las diferencias puede ser que antes los escritores que escribían literatura de este tipo estaban asociados a una militancia quizá partidaria o una simpatía cercana, cosa que ahora no sucede, ¿no? Ahora como que se observa, el escritor puede escribir sí, sobre eso, pero viéndolo un poco más distante o cómo le afecta a él personalmente, ¿no? Sí, pero mira los cambios que han habido en los últimos años nada más, ¿eh? En 2, 3 últimos años. Hace unos 4 o 5 años, los grandes escritores a nivel mundial, ¿no? Y que convocaban pues, el interés de casi todos los lectores del mundo, eran, por lo menos de América Latina, eran Paul Auster, sí, ¿no? Y digamos Pitol, por ejemplo, sí, o Nabokov, ¿no? Y escritores de ese tipo, ¿no? Y ahora interesa Carson McCarthy, ¿no? Cormac McCarthy, ¿no? O sea, hay una novela de la violencia, de la alta violencia, de la sangre, no necesariamente política. Eso tiene que ver con un poco con historia de verdugos también, ¿no? Sí. O sea, que la violencia se ha generalizado a todas las relaciones sociales, no en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? O sea, no a nivel de enfrentamientos entre países como con la guerra de Irak hasta, digamos, y eso también tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? O sea, la extensión del consumo de drogas, ¿no? Que ha generado que en Colombia haya, por ejemplo, un Fernando Vallejo, ¿no? Una especie de literatura del sicariato y en toda América Latina, ya no solamente es violencia política, sino violencia en general, dentro de la cual una habitación, un capítulo, un apartado de la violencia política. Ahora, yendo ya al tema, o sea, siguiendo con este mismo tema, pero aterrizando un poco en lo que tiene que ver con el Perú. Sí. Acá hubo, en la década de los 90, la juventud era como bastante alejada de lo que tenía que ver con la política, ¿no? ¿El año 90? Sí, o sea, la década de los 90, ya, hasta cierto punto, ¿no? O sea, en las 3/4 partes de la década, me acuerdo que en el año 97 probablemente, es que empiezan las primeras marchas contra Fujimori, ya, donde participan estudiantes universitarios y eso, ¿no? Que dura hasta el año 2000. Que fue una cosa, no sé si lo recuerdas bien, yo en esa época estaba recién empezando la universidad, así que sí lo recuerdo. Parecía bastante raro, porque los jóvenes en el 97, por ejemplo, nunca se habían preocupado pues, por ir a participar en una marcha política, ¿no? ya. Era como un renacer, porque la gente sentía de que ya estaba más tocada interiormente, ¿no? Quizás ahora, unos 8 o 10 años después, eso esté madurando pues, en una obra literaria que recién está comenzando y volvamos a tener en el futuro algo parecido a lo que hubo, a la narrativa de la violencia que hubo previamente, pero ya no como gente que está ligada a un partido, que simpatiza con la izquierda o nada, sino simplemente como alguien que quiere escribir sobre algo que de alguna manera le afectó su propia vida, ¿no? A mí me interesa este tipo de reflexión porque, bueno, creo que la estamos, digamos, compartiendo todos. Realmente una literatura no la escribe una persona, la escribe un conjunto de personas que más o menos tienen una misma sensibilidad, una misma, ¿no? Inclusive una misma responsabilidad. O sea, yo he estudiado con Alan García y con Castañeda Locio en la universidad, entonces es mi generación la que está en este momento en el poder, ¿no? Y eso me produce una sensación un poco de corresponsabilidad, ¿no? O sea, si ellos lo están haciendo mal, yo he sido amigo de Alan García en París, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Claro que ahora no lo veo, ni me llaman, ni tengo ninguna relación con el aprimo, pero he sido compañero y amigo de Castañeda Locio, hemos estado en el mismo salón, entonces ellos están asumiendo, ¿no? En este momento la dirección política en el país, son de mi generación. ¿Esta responsabilidad que tú dices como escritor se manifiesta de alguna manera o no tiene nada que ver con eso? Bueno, yo lo proceso en tanto escritor, ¿no? En realidad no soy muy consciente de las cosas que hago, ¿no? O sea, como la mayor parte de los escritores, creo, ¿no? Nosotros no somos muy ni muy inteligentes como son los científicos, ¿no? Ni muy racionales, o sea, las cosas las hacemos un poco por instinto, ¿no? O sea, vamos tomando decisiones a medida que vamos escribiendo y vamos más por el instinto y sin saber por dónde vamos, ¿no? Entonces, por lo menos yo trabajo de esa forma, ¿no? Sí, por eso en tu caso escribir libros que tienen que ver con... Claro, lo que pasa es que yo me alimento como en una especie de sancochado, ¿no? ¿Pero eso es una decisión o...?
¿O así ha ido saliendo y te has ido dando cuenta después? O sea, escribir libros tan distintos. No, no, es parecidos, porque la cosa va saliendo de mí como tiene que salir, como producto de una serie de experiencias, porque yo soy sociólogo profesional, o sea, leo sociología, teoría sociológica, he sido profesor de teoría sociológica 4, por ejemplo, que es la más complicada de la sociología. Me interesa mucho la filosofía, participo con mucha frecuencia de los coloquios, seminarios de filosofía, leo mucha filosofía, fui uno de los primeros en escribir sobre la posmodernidad en el Perú, ¿no? Un largo artículo de 32 páginas en la revista Apertura, cuando me acuerdo una vez que fui a una lectura donde leían Belatín, Thais y Arévalo, y cuando terminaron ellos de leer pidieron que si alguien quería hacer una pregunta. Entonces yo les pregunté y les dije, ¿se consideran ustedes escritores postmodernos? ¿No? Y Belatín me dijo, yo no sé qué significa esa palabra, ¿no? Y Arévalo también dijo que él no sabía qué era la posmodernidad, y Thais, que me conocía y mi amigo, y me dijo, bueno, el que nos puede hablar de la posmodernidad eres tú, que sí tú de alguna manera has escrito sobre el tema, pero yo tampoco sé, pero los tres eran escritores posmodernos, ¿no? Evidentemente posmodernos. ¿También un escritor posmoderno? De alguna manera sí, de alguna manera sí. A partir de la Conciencia del Límite Último yo creo que hay sí algunos elementos postmodernos en mi literatura, ¿no? Ya, una de las cosas centrales ahí podría ser, ¿qué cosa? Lo fragmentario. Sí, pero eso también, pero también ahí hay un problema, ¿no? Es decir, pero ya eso es un problema ya no de literatura, sino de teoría sociológica y de filosofía, ¿no? Es decir, tratar de definir la posmodernidad como algo global a nivel del mundo entero, y no es así. Que además es contradictorio contra el propio. Claro, no, es decir, nosotros somos posmodernos avant la lettre, ¿no? Como dice la frase, sí. O sea, somos posmodernos por definición, claro. O sea, podemos ser posmodernos antes de ser modernos, eso ya lo dijo Octavio Paz, ¿no? Y entonces tratar de decir que nosotros somos igual de posmodernos que los europeos, que salen de Lyotard, de Baudrillard y todo, no, hay una posmodernidad latinoamericana que es distinta a la posmodernidad europea, ¿no? Que es producto de la crisis de la modernidad en la modernidad periférica, que es la nuestra. Es una modernidad que no es modernidad, ¿no? Porque no se ha procesado como se ha procesado en Europa en términos del desarrollo de la razón, de la nación, de las clases sociales, de la revolución industrial, de la filosofía, etc. Nosotros no tenemos modernidad, pero sin embargo estamos dentro de la modernidad y somos postmodernos, pero a la latinoamericana. O sea, como especie de mezcolanza de todo tipo de cosas y fusiones y de razas y culturas. ¿Serías representativo como escritor de eso? De eso, sí. Y hay toda una teoría postmoderna latinoamericana que no es citada incluso en los libros que se escriben sobre la postmodernidad en el Perú y en América Latina. Por ejemplo, Néstor García Canclini tiene pues cosas hubo todo un conjunto de pensadores latinoamericanos que se declararon postmodernos, ¿no? Y en tu obra literaria, concretamente, ¿cuáles serían los elementos postmodernos? No sé, por ejemplo, pero estarían dentro de esta postmodernidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, yo soy un escritor metaficcional, a partir de la Conciencia del Límite Último, ¿no? Que es una de las características de la literatura postmoderna, ¿no? O sea, yo no articulo, digamos, historias que tienen principio, clímax y desenlace, ¿no? Claro, tiene que ver también un poco con la pérdida del sentido. Claro, pero la pérdida de sentido no es la misma en América Latina mejor dicho, nosotros no podemos ser apocalípticos, ¿no? La esperanza no está perdida en América Latina. Pero yo me refería más a la pérdida del sentido de la obra, ¿no? El sentido de la obra, sí, puede ser, ¿no? O sea, que no hay como una obra ya tan cerrada como puede ser una realista canónica, ¿no? Donde está ahí todo y bueno, lo entiendes de principio a fin y ya. No puede ser compleja, pero lo entiendes, ¿no? En cambio, claro. No, pero el problema es que qué cosa es el realismo y cómo lo definimos, ¿no? Es decir, hay un realismo que está fundado canónicamente desde el siglo XIX y a los que se ajustan algunos escritores. Pero se podría decir que la obra, por ejemplo, para llegar a no quiero decir de Balzac, porque Balzac tiene toda una etapa de un montón de novelas que son fantásticas, ¿no? No, digo, por ejemplo, de César Vallejo, que tiene montones de cuentos fantásticos, o de Ribeiro, que tiene montones de cuentos fantásticos, o de Thomas Mann, que escribió una novela que se llama El Elegido, que es una novela gótica, ¿no? Entonces decir que los grandes escritores realistas eran realistas no es cierto. ¿Sí? O sea, siempre... Le han dado más bola a las obras realistas. Bueno, le han dado más bola a las críticas, pero eran escritores que escribían a dos tableros, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Se han fusionado en una misma obra, ¿no? Elementos de la realidad, muy fuertes de la realidad, con elementos absolutamente irreales, fantásticos.